La descarga de adrenalina aún recorría mis venas como una corriente eléctrica, dejándome temblorosa, pero extrañamente lúcida. El recuerdo de esa noche, la tercera, se me graba a fuego en la memoria, como una cicatriz. La hacienda, a la que llamábamos las Viñas del Corazón aquí en Cantabria, no era la cuna de un niño cualquiera, sino el escenario de una pesadilla orquestada. No, Carlos, el heredero no tenía cólicos. Estaba siendo envenenado, poco a poco, noche tras noche. Recuerdo la agonía de pequeño Carlos, el horror en sus ojitos, su cuerpecito retorciéndose. Recuerdo el hedor dulzón, enfermizo, a lilas podridas que detecté, primero tenue, luego innegable, alrededor de su cuna. Había sido un aroma sutil, fácil de pasar por alto entre el talco de bebé y las lociones caras. Pero para mí, que había crecido oliendo el rancio de la humedad en un apartamento pequeño en Valencia y los olores de la calle, era una discordancia. Olía a algo que no debía estar allí. Estaba yo en el cambiador, Carlos por fin medio dormido de agotamiento en mis brazos, cuando el olor volvió. Más fuerte esta vez, como un murmullo siniestro en la habitación. No era del bebé, venía de la cuna, sí, de la madera tallada de caoba que parecía más una obra de arte que un mueble infantil. Me acerqué con cautela, siguiendo la pista, y mi corazón empezó a martillear. No eran productos de limpieza, no era lavanda, como había intentado convencerme a mí misma la mañana anterior. Era algo peor, mucho peor. Justo debajo de donde Carlos apoyaba la cabecita, encontré el desgarrón en la funda del colchón. Minúsculo, apenas un rasguño, pero suficiente. Metí los dedos, rasgué el material, y fue como si el aire se helara a mi alrededor. Ahí estaba, una espiral de alambre de cobre conectado a una pequeña batería, envolviendo una bolsita porosa. Y el calor. No solo estaba tibio, estaba caliente. El alambre calentaba la bolsita, liberando un vapor invisible directamente hacia la cara del niño. Un nudo se me formó en la garganta. Acerqué la nariz con terror. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad mórbida era más fuerte. Era matalobos, una hierba venenosa. Pero no solo eso. Había algo más, un olor metálico y amargo, como monedas oxidadas. Ceniza de plata. Un veneno lento, sutil, diseñado para imitar los cólicos, para quemar las vías respiratorias y la piel sin dejar una marca. Activo solo de noche, cuando todos dormían. Mis manos, que aún sostenían la bolsita y el cable, temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Esto no era una mala crianza. No era el llanto normal de un bebé. Esto era un intento de asesinato. Estaban torturando al futuro Alpha Ray hasta la muerte, noche tras noche, justo debajo de la nariz de su padre. Dios mío, susurré, la voz apenas un hilo. Me preparaba para arrancar el dispositivo cuando una voz, gélida y sin emociones, me detuvo. Yo no tocaría eso si fuera tú. Me giré, el corazón en la garganta. Ana, la jefa de limpieza. No llevaba su uniforme gris impecable, sino una capa oscura, y en su mano un pesado candelabro de latón. Su sonrisa, una mueca cruel y retorcida, todavía me persigue en sueños. La que había sido la cuidadora principal del pequeño Carlos, la que se decía que había criado a varias generaciones de los Serrano, se erguía ante mí como una figura de la noche. Deberías haberlo dejado llorar, dijo ella, con una calma que me heló la sangre. La última niñera fue lo suficientemente lista como para ignorarlo. Pero tú tenías que mirar más de cerca. Me pegué a la cuna, interponiéndome entre ella y el bebé que dormía, o al menos lo intentaba.
en el cambiador. ¿Lo estás envenenando? Logré articular, mi voz temblorosa. ¿Por qué? Es un bebé. Es un monstruo, escupió ella, dando un paso adelante. Sus ojos brillaban con un odio antiguo, visceral. Es el hijo del hombre que destruyó a mi familia. José Serrano cree que puede gobernar esta manada. No puede ni proteger a su propia cría. Ana levantó el candelabro. Grita todo lo que quieras. La tormenta es demasiado ruidosa. Nadie te oirá morir. Miré el pesado candelabro, luego a la puerta, luego al bebé. Cero entrenamiento de combate. Yo era humana. Ana, una lobo, pero yo tenía la prueba. Y entonces, como un relámpago, la idea. Ana se abalanzó, pero yo me adelanté. Agarré el calentador de biberones lleno de agua hirviendo de la estantería y lo lancé. El agua caliente le dio de lleno en la cara. No fue suficiente para matar a un hombre lobo, no, pero el shock del agua escaldada contra sus ojos y nariz, sensibles como los de un animal, fue suficiente para romper su concentración. Ana chilló, un sonido que pasó de humano a algo gutural, salvaje. El candelabro cayó al suelo con un estruendo metálico. No esperé a ver el daño. La adrenalina, fría y punzante, inundó mi cuerpo. Tomé a Carlos del cambiador, pegando su pequeño cuerpo tembloroso a mi pecho como si fuera un balón de fútbol. Rata miserable, rugió Ana, limpiándose el vapor de la cara. Su piel ya se curaba, el enrojecimiento desapareciendo a medida que su curación de hombre lobo hacía efecto. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, la señal de que su lobo había tomado el control. Retrocedí, poniendo la pesada mecedora entre nosotras. Necesitaba un arma. ¿Un contenedor de pañales? Inútil. ¿Un chupete? Una broma. Mis ojos volaron a la ventana. Un tercer piso. Saltar era suicidio. José. ¡José! Grité, mi voz desgarrando mi garganta. ¡Alfa! Ana saltó sobre la silla, sus dedos alargándose en garras. Me rozó, las puntas rasgaron mi camisa de uniforme, arañándome en el hombro. El dolor floreció, ardiente y punzante, pero no solté al bebé. Pateé, mi zapatilla conectando con fuerza con la rodilla de Ana. Fue como patear un pilar de hormigón. Ella ni se inmutó. No te oirá, siseó Ana, agarrándome por el pelo. Tiró con fuerza, echando mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi garganta. El trueno, ¿recuerdas? Y puse los sellos de insonorización en la puerta. Nadie oye los gritos en esta habitación de niños. Por eso los lloriqueos del mocoso nunca despertaron al personal de abajo. Jadeé apretando más a Carlos mientras Ana levantaba sus garras para el golpe fatal. La comprensión me golpeó más fuerte que cualquier golpe. La habitación misma había sido convertida en un arma. El aislamiento no era por privacidad, era por ocultación. ¿Por qué? Logré balbucear, ganando tiempo. ¿Por qué matar a un bebé? No es un bebé, gruñó Ana, la saliva goteando de sus colmillos. Es una abominación. Su madre era débil, su padre es un tirano. La manada necesita un reinicio. El señor Damián prometió. Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Sus ojos se entrecerraron. Adiós, niñera. Las garras descendieron. ¡Boom! La puerta de la habitación no solo se abrió, explotó hacia adentro. La madera se hizo añicos mientras una fuerza masiva la atravesaba. José Serrano estaba parado en los restos del marco de la puerta. Ya no era humano. Estaba a medio camino de la transformación, su mandíbula extendida, el pelaje brotando a lo largo de sus brazos, sus ojos ardiendo con una luz violeta y asesina que eclipsaba el ámbar de su lobo. El olor de mi sangre lo había alcanzado, insonorización o no.
Ana se congeló, su mano a centímetros de mi garganta. El color se había ido de su cara, reemplazado por la palidez gris de la muerte. Alfa, susurró, su voz temblorosa. José no habló. Se movió más rápido de lo que mis ojos podían seguir. Un segundo estaba en la puerta. Al siguiente, su mano estaba envuelta alrededor de la garganta de Ana. La levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo, golpeándola contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar el yeso. ¿Te atreviste? La voz de José era un gruñido distorsionado, vibrando a través de las tablas del suelo. ¿Te atreviste a tocar lo que es mío? Ana arañaba su brazo, luchando por respirar, pero el agarre de José era de hierro. La estaba asfixiando, su rabia lo cegaba a todo lo demás. «José, para», grité, dando un paso adelante. Carlos ahora gemía, el sonido perforando la violencia. «No la mates, ella sabe quién lo ordenó», mencionó un nombre. La niebla roja en los ojos de José parpadeó. Me miró, viendo la sangre empapando mi hombro, luego al infante aterrorizado en mis brazos. La visión de su hijo herido y su empleada sangrando hizo que su racionalidad volviera a su lugar. No mató a Ana, en cambio, la arrojó al suelo. «¡Guardias!», rugió, su voz retumbando por toda la hacienda. Dos guerreros de la manada, Jaime y Raúl, aparecieron instantáneamente en la puerta, con las armas desenvainadas. Contemplaron la escena, la puerta destrozada, la ama de llaves acurrucada y la niñera sosteniendo al heredero. «Llévenla a las celdas», ordenó José, con el pecho agitado. «Cadenas de plata. Si le habla a alguien más que a mí, tendré sus cabezas». Mientras Jaime se llevaba a una Ana sollozante y destrozada, José se giró hacia mí. El monstruo retrocedió, dejando a un hombre aterrorizado. Extendió la mano, temblorosa, pero se detuvo a centímetros de mí. «Estás sangrando», dijo. «Estoy bien», dije, aunque mis rodillas empezaban a flaquear. Me acerqué a la cuna, a la trampa tóxica y caliente, y señalé. «Mira, mira lo que hizo». José se acercó a la cuna. Vio la espuma desgarrada, vio el alambre, olió el acre aroma de la matalobos calentada y la ceniza de plata. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Se inclinó y tocó el lugar cálido donde la cabeza de su hijo había estado durante 3 meses. Se dio cuenta de que cada vez que había obligado a Carlos a llorar hasta que se calmara, lo había estado obligando a inhalar veneno. Había sido cómplice de la tortura de su hijo. Un sonido escapó de la garganta de José, un sonido de pura, destrozada angustia. Cayó de rodillas junto a la cuna, hundiendo la cara entre las manos. «Yo hice esto», susurró. «Yo permití que esto pasara». Moví a Carlos a un brazo y coloqué una mano en el hombro del alfa. Fue una violación del protocolo, un humano tocando a un rey. Pero no me importó. No confiaste en las personas que se suponía que debían ayudarte. Ahora levántate. Tenemos que sacar este veneno del sistema de Carlos. José levantó la vista. La desesperación en sus ojos se endureció en una fría y afilada resolución. «¡Médico de la manada! ¡Ahora!», ordenó al aire vacío. Luego me miró. «¿Y tú no te irás de mi vista». En ese momento, la hacienda Serrano entró en estado de máxima alerta. Las imponentes puertas de hierro se sellaron, los guardias del perímetro se duplicaron y se inició un apagón de comunicaciones. Para el mundo exterior, el Alfa estaba de luto por un aniversario familiar. Pero dentro, una guerra se gestaba. Momento, aquí tengo que hacer una pequeña pausa. Todo esto, la situación con José, con el veneno, con Ana y con la inminente traición del tal Damián, era surrealista.
Recuerdo pensar, ¿cómo demonios llegué aquí? Yo, María, la chica de Valencia, que apenas podía pagar el alquiler en medio de una conspiración de hombres lobo en los picos de Europa. Es que no tiene ni pie ni cabeza. En mi barrio habríamos dicho, esto es más raro que un perro verde. Pero aquí era real. La gente hablaba de manadas, de alfas, de jerarquías. Yo solo entendía de números en la cuenta bancaria y de cómo sobrevivir el mes. Me siento como una figurita de barro en medio de un tablero de ajedrez gigante. ¿Sabes? Una pieza que ni siquiera debería estar allí, pero por alguna razón lo está, y su pequeño movimiento puede cambiar todo el juego. Es fascinante y aterrador a partes iguales. A veces me pregunto si no estoy soñando. Ojalá lo estuviera, porque los arañazos en mi hombro me recuerdan que es demasiado real para ser un simple sueño. Pero bueno, la vida es una de esas cosas extrañas que te lanza de cabeza a situaciones que nunca pediste. Y ahora, de vuelta a la locura, el doctor Arias, un lobo mayor con gafas y un talante tranquilo, terminó de examinar a Carlos en la suite privada del Alfa. Era la habitación más segura de la hacienda, forrada con plomo y cortinas con hilos de plata para evitar escuchas. La chica tenía razón, dijo el doctor Arias, quitándose el estetoscopio. Miró a José con ojos graves. El informe toxicológico muestra trazas de ceniza de plata en sus pulmones. Causa inflamación crónica, hipersensibilidad y un dolor similar a la piel quemada. Es un milagro que el niño no esté muerto. Su sangre de alfa es lo único que lo mantuvo luchando. José estaba junto a la ventana, mirando la lluvia. Llevaba más de 24 horas sin dormir, aunque su apariencia imponente se mantenía a duras penas. ¿Es permanente? ¿Reversible?, preguntó, la voz ronca. Arias le aseguró que no. Con aire limpio y un té antídoto específico, sanará en una semana. Pero José, la ceniza de plata no se ha visto en este territorio en 50 años. Es una sustancia prohibida. Solo una familia del Alto Consejo tenía acceso a las minas donde crece. La familia Vargas. Los Vargas, siseó José, girándose. Lord Damián Vargas. Precisamente, asintió Arias. Yo estaba sentada en el borde de la enorme cama tamaño king. Carlos finalmente dormía pacíficamente en una cuna portátil a mi lado, un milagro para mis oídos. Mi hombro estaba vendado, los arañazos sanaban lentamente, pero el dolor era un recordatorio constante de lo que había pasado. Ana lo mencionó, dije en voz baja, antes de que entraras. El señor Damián prometió. La mandíbula de José se tensó. Damián Vargas había sido el amigo más antiguo de su padre, un mentor, un hombre que se sentaba en el consejo y predicaba sobre la tradición y la pureza de la manada. Damián viene aquí mañana, dijo José, su voz mortalmente tranquila, para el banquete lunar. Trae a todo el consejo para revisar el progreso del heredero. Es una trampa, me di cuenta, el rompecabezas encajando. Estaban envenenando a Carlos para que pareciera débil, enfermo. Si el heredero está enfermo, la línea alfa es débil. Pueden votar para destituirte. Quieren invocar la ley del más apto. José lo confirmó. Si no puedo producir un heredero sano, el consejo puede nombrar un nuevo alfa. Damián no quiere matar a Carlos. Quiere usar la enfermedad de Carlos para robarme legalmente la corona. La habitación quedó en silencio. La traición era absoluta. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. ¿Cancelamos el banquete? Si cancelo, pareceré débil. Parecerá que escondo algo, dijo José. Se acercó a mí. La diferencia de altura era asombrosa, casi ridícula, pero por primera vez no me miraba desde arriba. Me miraba a los ojos.
Jugaremos su juego, dijo José. Esperan un bebé moribundo y un padre destrozado. Esperan una niñera que sea incompetente o esté muerta. En cambio, les mostraremos exactamente lo que temen. Extendió la mano, sus dedos rozando el vendaje en mi hombro. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en voz baja. Pudiste haber huido. Eres humana, no le debes nada a esta manada. Miré a Carlos, que dormía profundamente por primera vez en su vida. No me importan las manadas ni la política, José. Me importa un bebé que estaba sufriendo, y sé lo que es gritar pidiendo ayuda y que nadie venga. Algo cambió en los ojos de José. El lobo dorado salió a la superficie, reconociendo una fuerza que no tenía nada que ver con garras o dientes. Estás bajo mi protección ahora, María, juró. Si Damián Vargas quiere llegar a mi hijo, tendrá que pasar por encima de mí. Y si quiere llegar a ti, descubrirá por qué me llaman el carnicero del norte. La puerta se abrió y Jaime entró. Alfa, Ana está lista para hablar. O al menos eso creía yo, pero José se puso rígido, con un ceño fruncido que podía derretir el acero. ¿Qué quieres decir? Está muerta, señor, dijo Jaime, con una expresión de náuseas. Mordió una cápsula escondida en su encía. Cianuro mezclado con matalobos. Suicidio. José golpeó la pared, agrietando la piedra. Era nuestra testigo. No necesitamos un testigo, dije, poniéndome de pie. Mi miedo se había ido, reemplazado por una fría ira. Me acerqué a la mesa donde el dispositivo de veneno extraído descansaba en una bolsa de plástico para pruebas. Ahora tenemos el arma. Solo necesitamos atrapar al hombre que tiene el gatillo. ¿Cómo?, preguntó José. Yo sonreí, pero no era una sonrisa agradable. Damián espera que el dispositivo siga ahí esta noche. Espera que Carlos grite toda la noche. Espera que tú estés agotado mañana. Démosle exactamente lo que espera José. Continúa, me instó. No le diremos a nadie que Ana está muerta. No le diremos a nadie que encontramos el dispositivo. Dejemos que Damián entre mañana en la guardería pensando que su plan está funcionando. Y cuando intente salvar al bebé, lo atraparemos con las manos en la masa. El gran salón de las Viñas del Corazón era una obra maestra de arquitectura gótica, un espacio cavernoso generalmente reservado para celebraciones alegres. Esa noche, sin embargo, se sentía como el interior de una trampa. La sala estaba adornada con terciopelo y oro para el banquete lunar, iluminada por el suave y parpadeante resplandor de 1000 velas. El aire era denso, pesado con el aroma de venado asado, vino añejo caro y el potente almizcle subyacente de 50 poderosos hombres lobo. Yo estaba en las profundas sombras del balcón superior, con las manos apretando la fría barandilla de hierro hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Llevaba un sencillo y elegante vestido negro que José me había proporcionado, algo diseñado para ayudarme a pasar desapercibida, a ser invisible. Desde mi posición, los invitados de abajo parecían un mar de depredadores con traje de gala. Cada persona allí podría matarme con un solo golpe, y yo estaba a punto de ayudar a provocar al más peligroso de todos ellos. Ajusté el pequeño auricular escondido bajo mi pelo. Era mi única línea de vida, conectándome con Jaime, el jefe de seguridad, y con el propio José. «Están aquí». La voz de Jaime crepitó en mi oído, baja y tensa. Las pesadas puertas de roble al final del salón gimieron al abrirse. El silencio se extendió por la sala, comenzando en la entrada y expandiéndose como una helada, hasta que el único sonido fue el crepitar del fuego en la chimenea. El alto consejo entró, liderándolos estaba Lord Damián Vargas. Para los no iniciados parecía un abuelo benévolo, un estadista de pelo plateado, con una sonrisa carismática y ojos como trozos de hielo azul.
Caminaba con un bastón coronado con una cabeza de lobo de plata, golpeándolo rítmicamente contra el suelo de piedra, no por necesidad, sino como una ostentación de poder. Se movía con la confianza de un hombre que ya era dueño de la habitación. Detrás de él seguían otros 4 ancianos de la manada, sus expresiones sombrías, sus ojos escaneando a la multitud con intensidad de halcón. José los recibió al pie de la gran escalera. Mi aliento se contuvo al verlo. Estaba impecable con un esmoquín a medida que enfatizaba la anchura de sus hombros, pero había hecho un trabajo magistral construyendo una máscara de derrota. Había aplicado maquillaje sutil para oscurecer la piel debajo de sus ojos, creando la ilusión de moretones profundos por falta de sueño. Mantenía su postura un poco más baja de lo habitual, encorvándose ligeramente, proyectando la imagen de un hombre cuyo espíritu finalmente se había roto. Lord Damián, saludó José, con voz cansada y carente de su habitual autoridad. Bienvenido a mi casa. José, hijo mío, dijo Damián, adelantándose para abrazar al alfa más joven. Parecía paternal, pero desde el balcón yo podía ver la rigidez en la espalda de José. Tienes un aspecto terrible, verdaderamente terrible. José se separó, pasándose una mano por el pelo. Han sido unos meses difíciles. ¿El cachorro sigue sufriendo?, preguntó Damián, su voz lo suficientemente alta como para llegar a los invitados cercanos. No estaba susurrando. Quería que la manada oyera esto. Los médicos están desconcertados, mintió José con suavidad, la vibración de su voz llegando hasta mí, incluso en las vigas. Llora toda la noche. No puede retener la comida. Temo que no tenga la fuerza necesaria para el título. Temo que se esté apagando. Un murmullo de consternación recorrió a los miembros del consejo, extendiéndose por la sala. Esta era la admisión que habían estado esperando, la admisión de debilidad. Trágico, suspiró Damián, sacudiendo la cabeza con dolor practicado. Perder a la madre y ahora ver al hijo marchitarse es demasiado para un solo hombre. Quizás sea hora de que discutamos la alternativa. José miró al suelo, fingiendo sumisión. ¿La alternativa? Por el bien de la manada, por supuesto, insistió Damián, colocando una mano en el hombro de José. No podemos tener un linaje débil. La ley del más apto es clara. Si la línea actual falla, el Consejo debe intervenir para nombrar un sucesor fuerte. Debemos proteger el futuro de la manada. Quizás, murmuró José, sonando derrotado, pero esta noche es para celebrar. Por favor, bebed, comed. Podemos discutir mi fracaso más tarde. Damián sonrió, un depredador dándose cuenta de que la pesa había dejado de correr. Como desees. El banquete comenzó en serio. Los camareros circulaban con bandejas de vino, y el volumen de la sala aumentó a medida que los invitados empezaban a comer. Pero la tensión permaneció, un alambre tenso tendido a través del salón. Observé a Damián. No se mezclaba. Estaba junto a la mesa principal sorbiendo vino. Sus ojos se dirigían repetidamente hacia el techo, hacia la guardería. Presioné mi mano en mi oído. Está mirando la hora, susurré. Sabe que el dispositivo funciona con un temporizador. Quiere asegurarse de que esté activo antes de pedir una visita pública del bebé enfermo. Calma. La voz de José volvió, apenas un susurro. Estaba allí abajo, rodeado de enemigos, interpretando el papel de su vida. 10 minutos pasaron. Luego Damián dejó su copa. Se inclinó hacia uno de los otros ancianos, le susurró algo sobre la necesidad de aire fresco y se apartó de la multitud. El objetivo se mueve, ladró la voz de Jaime. Damián se está excusando. Se dirige al pasillo este. No va a tomar aire fresco.
Susurré, mi corazón latiendo contra mis costillas. Va a la guardería. Necesita comprobar la dosis. Necesita asegurarse de que Carlos grite a su señal. Voy tras él, susurró José. María, ve. No dudé. Abandoné mi puesto en el balcón, deslizándome entre las sombras hacia la puerta de servicio. Me quité los tacones, necesitando velocidad y silencio. Corriendo con mis medias, tenía que ganarle a un hombre lobo hasta el tercer piso. Sprinté por el estrecho pasillo de servicio, mi aliento en jadeos cortos y agudos, mientras Damián tomaba la ruta de invitados, probablemente usando el ascensor principal o la gran escalera para evitar sospechas. Tomé las escaleras de servicio en espiral. Subí 2 escalones a la vez, mis piernas ardiendo, la adrenalina inundando mi sistema. Irrumpí en el rellano del tercer piso, patinando sobre la alfombra. Me metí en la sala de control de la guardería, un pequeño armario de almacenamiento adyacente a la guardería donde se guardaban los monitores de bebé. Cerré la puerta, dejándola entreabierta solo 1 milímetro. Segundos después, el ascensor de servicio sonó suavemente por el pasillo. Damián salió. De cerca, despojado de la audiencia de abajo, no parecía un abuelo, parecía un monstruo. Su rostro estaba torcido en un gesto de impaciencia. Miró a izquierda y derecha, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío. Metió la mano en el bolsillo de su smoking y sacó una llave maestra de latón que solo el ama de llaves debería haber poseído. Ana le dio la llave, pensé, un escalofrío recorriendo mi espalda. Planearon esto al segundo. Damián caminó hacia la puerta de la guardería. No llamó. Deslizó la llave en la cerradura, la giró con un satisfactorio clic y se deslizó dentro. Esperé 3 latidos. 1, 2, 3. Está dentro, señalé en mi micrófono. Vamos, vamos, vamos. Salí corriendo del armario, cruzando la distancia hasta la puerta de la guardería en 3 zancadas. Golpeé la pesada puerta de roble y eché el cerrojo exterior, encerrándolo dentro. ¿Qué significa esto? La voz de Damián llegó desde dentro, amortiguada por la insonorización, pero distinta. El picaporte traqueteó violentamente. «¡Abre esta puerta! ¿Sabes quién soy?» Me apoyé contra la puerta con el pecho agitado. «Estás atrapado, Damián». Hubo un momento de silencio aturdido del otro lado. Luego, un gruñido bajo y vibrante que hizo temblar la madera contra mi espalda. «La niñera», gruñó Damián, «insecto entrometido». De repente, la madera de la puerta comenzó a gemir. Un sonido de crujido distintivo resonó por el pasillo. Estaba transformándose. Iba a abrirse camino a la fuerza. Me aparté de la puerta, retrocediendo hacia las escaleras. José se está transformando. La puerta de la escalera de servicio explotó. José no solo corrió, se lanzó al rellano. Había abandonado la pretensión del alfa débil y destrozado. Era una fuerza de la naturaleza. Sus ojos brillaban con un furioso oro fundido. Llegó justo cuando el brazo masivo del lobo gris de Damián atravesó el centro de la puerta de la guardería, las astillas de madera volando como metralla. Una garra del tamaño de un cuchillo de carnicero cortó ciegamente el aire donde yo había estado parada segundos antes. José no se molestó en abrir la puerta. No se molestó con el picaporte. Plantó su pie y pateó. ¡Crack! Todo el marco de la puerta cedió. La madera se astilló y colapsó hacia adentro, la fuerza del golpe enviando la puerta y al lobo medio transformado detrás de ella, estrellándose contra el suelo de la guardería. José entró en la habitación sobre los escombros. Damián se arrastró de debajo de la madera rota. Volvió a su forma humana, jadeando, desnudo y furioso. Se puso de pie,
tratando de recuperar su dignidad a pesar de la devastación. «Esto es traición», gritó Damián, retrocediendo contra la cuna. «Vine a revisar al niño. Escuché un ruido. Atacas a un anciano del consejo en tu propia casa». «¿Revisar al niño?», preguntó José, su voz engañosamente baja. Un trueno antes del relámpago. Se acercó a la cuna. Damián se giró para mirar. El colchón estaba desnudo. La espiral de calentamiento había desaparecido. La bolsa de veneno había desaparecido. El bebé había desaparecido. Los ojos de Damián se abrieron de par en par. Se giró. «¿Dónde está? ¿Buscas esto?». José metió la mano en su chaqueta de esmoquín y sacó una bolsa de plástico transparente para pruebas. Dentro, la espiral de cobre y la bolsa de matalobos se sentaban acusadoramente. El rostro de Damián perdió todo el color. «Lo encontré», dijo José, acercándose. «Y encontré el recibo de la ceniza de plata en la habitación de Ana. Pero la parte más interesante, el cable», José golpeó la bolsa, «es una aleación de cobre específica utilizada en los detonadores de tu empresa minera, Damián. Tiene el escudo de tu familia estampado en la carcasa de la batería». La máscara de Damián cayó por completo. El anciano benévolo desapareció, reemplazado por una rata desesperada y acorralada. Su rostro se retorció en un gruñido. «¡Es un enclenque!», gritó Damián, con saliva volando de sus labios. «Grita como una banshee moribunda. Es débil. Hice lo que tenía que hacerse para salvar a esta manada de tu incompetencia. Eres blando, José. Dejas que una mujer humana dicte en tu guardería mientras la manada sufre». «Usted envenenó a un bebé», dije, entrando en la habitación detrás de José, incapaz de permanecer en silencio. Mi voz era firme, cortando su divagación. «Torturó a un infante por poder». Los ojos de Damián se clavaron en mí. Un odio puro e inalterable ardía en su mirada. «¿Y tú?», siseó. «La callejera. Deberías haber muerto con el ama de llaves». Damián se movió. Era rápido, desesperado y armado. Sacó una daga de plata de una vaina oculta en su pila de ropa desechada en el suelo. Sabía que no podía vencer a José en una pelea justa, pero podía herirlo. Podía destruir lo que José estaba protegiendo. Se abalanzó, no sobre el alfa, sino sobre mí. «No», rugió José, extendiendo la mano. Pero Damián estaba más cerca. La hoja de plata brilló a la luz, apuntando directamente a mi corazón. Me quedé helada, mis reflejos humanos, demasiado lentos para esquivar un ataque de hombre lobo. Vi la locura en los ojos de Damián, vi la punta de la hoja a centímetros. Entonces, un borrón de sombra golpeó a Damián por un lado. Era Jaime, el jefe de seguridad, había seguido a José por las escaleras en plena forma de lobo. Tacleó a Damián en el aire, sus mandíbulas masivas apretándose en el hombro de Damián. El impacto los envió a ambos estrellándose contra la pared. La daga se deslizó por el suelo. Inútil. José estuvo sobre ellos en una fracción de segundo. Agarró a Damián por el cuello, arrancándolo de Jaime, y lo estrelló contra el gran ventanal. El cristal se agrietó bajo la presión. «¿Querías probar mi fuerza?», gruñó José, su rostro a centímetros del de Damián, su aura de alfa inundando la habitación, tan poderosa que tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantenerme en pie. «¿Querías ver si era apto para gobernar?». Apretó, Damián jadeó, arañando inútilmente el agarre de hierro de José, sus piernas pataleando en el aire. «Soy José Serrano, soy el Alfa Rey y tú no eres nada». José se giró y lo lanzó. No lo lanzó al otro lado de la habitación. Lo lanzó por la ventana con un ensordecedor estruendo de cristales rotos. Damián Vargas salió volando hacia la noche. Cayó 3 pisos,
gritando mientras caía hacia el jardín de abajo. Corrí a la ventana rota, mirando hacia abajo. Damián se estrelló en el centro de los rosales de premio, justo en medio del patio donde los invitados del banquete se habían derramado, atraídos por el ruido. Yacía allí, roto, desnudo y gimiendo, rodeado de brillantes fragmentos de cristal y el silencio aturdido de todo el alto consejo. José estaba junto a la ventana, alisando los puños de su esmoquín. Miró al traidor, luego de nuevo a mí. El juicio, dijo José, su voz fría como el hielo, comienza ahora. El juicio a los traidores del Alto Consejo no fue solo un procedimiento legal, fue un desmantelamiento público del antiguo régimen. Con la innegable evidencia física de la bobina de calentamiento y los informes toxicológicos condenatorios, no había lugar para la defensa. Damián Vargas, destrozado y vendado por su caída en el Rosedal, se presentó ante la manada, no como un anciano, sino como un criminal. Intentó hablar, justificar su crueldad como una necesidad para la pureza del linaje, pero sus palabras fueron ahogadas por los gruñidos de una manada que finalmente había visto la verdad. José se sentó en el trono alfa. Ya no era el viudo agotado y afligido que yo había conocido al llegar. Era aterradoramente regio, su juicio rápido y absoluto. Damián y sus conspiradores fueron despojados de sus rangos, sus bienes incautados y sus marcas eliminadas. Fueron exiliados a las tierras baldías, un territorio desolado sin casa ni refugio. Para un lobo, perder la manada era un destino mucho peor que la muerte. Era una aniquilación de la identidad. 3 semanas después, el silencio que cayó sobre la hacienda ya no era el silencio pesado y sofocante de una tumba. Era el silencio pacífico y rítmico de un hogar que finalmente había exhalado. La guardería, antes una cámara de sombras y quemaduras químicas, se había transformado por completo. Las pesadas cortinas de terciopelo que Ana había usado para insonorizar la habitación habían desaparecido, reemplazadas por cortinas de lino blanco, transparente, que bailaban con la brisa que venía de las montañas. La cuna tóxica de caoba había sido arrastrada al patio y quemada, las llamas consumiendo los restos de la traición. En su lugar había una sencilla cuna tallada a mano de pino, sin tratar, que yo misma había seleccionado. Carlos era un bebé diferente. Ya no era el infante de cara roja que gritaba y arqueaba la espalda en agonía. Ahora era un manojo de suaves gorjeos y ojos brillantes. Sus pulmones habían eliminado el veneno y estaba ganando peso rápidamente. Sus mejillas se llenaban de un saludable resplandor rosado. Yo estaba en la habitación de invitados al final del pasillo, doblando una camiseta gris. Mi bolsa de lona estaba abierta sobre la cama, con el mismo aspecto gastado y fuera de lugar que tenía la noche que llegué. Colocó la camiseta en la bolsa, mi mano se demoró en la tela. Debería sentirme aliviada. El trabajo estaba hecho, el monstruo había desaparecido, el bebé estaba a salvo. Tenía un cheque en mi bolsillo por una cantidad asombrosa de dinero. El salario de riesgo de José, como él lo había llamado, cubriría mi alquiler en Valencia durante 2 años. Pero mi pecho se sentía hueco. Se sentía como si estuviera arrancando un pedazo de mí misma y dejándolo atrás en esta mansión de piedra. No era una loba, no era una aristócrata, era solo la ayuda. Y ahora que la crisis había terminado, la jerarquía se reafirmaría naturalmente. José necesitaba una loba poderosa que pudiera estar a su lado, tener más herederos y navegar por la compleja política del mundo cambiante. No necesitaba una vagabunda humana que supiera cómo detectar una mentira. ¿Te vas? La voz era baja, vibrando a través de las tablas del suelo. Me congelé, luego me giré lentamente. José estaba apoyado en el marco de la puerta, observándome.
Se veía diferente a como lo había visto en el juicio. Llevaba ropa informal, vaqueros y un suéter oscuro que lo hacía parecer menos un rey y más el hombre que desesperadamente me había entregado a su hijo esa primera noche. Las ojeras debajo de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por una claridad y una intensidad que dificultaban mirarlo directamente. El trabajo está hecho, dije, forzando una sonrisa brillante que no llegaba a mis ojos. Cerré el bolsillo lateral de mi bolsa con un sonido seco. Carlos durmió 10 horas seguidas anoche. El nuevo equipo de seguridad que contrataste es excelente. Ya no me necesitas. José no se movió de la puerta. Se cruzó de brazos, sus bíceps tensándose contra la lana de su suéter. El contrato decía que fuiste contratada para cuidar al heredero. Y lo hice, respondí, mi voz firme a pesar del latido acelerado de mi corazón. Está sano, está feliz. Cumplí mi parte del trato. El contrato, dijo José, separándose del marco de la puerta y dando un paso lento hacia la habitación. No tenía fecha de finalización. El aire en la habitación cambió. Se cargó, pesado con el aroma a lluvia y cedro que siempre lo acompañaba. Di un paso atrás, chocando contra el marco de la cama. José, sé realista. Yo soy humana. Tú eres, sabes lo que eres. Así no funciona tu mundo. Necesitas una luna. Necesitas una loba que te ayude a liderar esta manada. Tuve una loba, dijo José suavemente, su voz teñida de un viejo dolor que finalmente comenzaba a sanar. Era perfecta en el papel, de alta cuna, fuerte, hermosa, y murió. Tuve un consejo de ancianos que predicaban la tradición, y me traicionaron. Tuve una ama de llaves que me crió, e intentó asesinar a mi hijo. Se detuvo justo delante de mí. Estaba tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su piel, un recordatorio del poder contenido justo debajo de la superficie. La única persona que miró más de cerca, dijo José, repitiendo las palabras que nos habían salvado a todos, fuiste tú. No te importaba el rango, no te importaba la tradición, te importaba la verdad. Extendió la mano, su mano grande y áspera cubriendo la mía donde reposaba en el asa de la bolsa de lona. Su agarre era posesivo, pero increíblemente suave. Salvaste su vida, María. Salvaste la mía. Una manada no se trata de sangre o garras. Se trata de lealtad. Se trata de quien te acompaña cuando la tormenta estalla. Me miró, sus ojos ámbar buscando los míos con una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Y tú eres la persona más leal que he conocido. José. Mi voz tembló, los muros que había construido alrededor de mi corazón desmoronándose. Yo no pertenezco aquí. Entonces yo tampoco pertenezco aquí, respondió al instante. Quédate, ordenó, pero la autoridad en su voz estaba envuelta en una súplica. No como niñera, tengo guardias para la guardería. Quédate como... Quédate conmigo. Veamos qué pasa. Carlos te ama, te busca todas las mañanas. Hizo una pausa, su pulgar rozando mis nudillos. Y yo, creo que podría acostumbrarme a que me digas cuando estoy siendo un idiota. Necesito eso. Te necesito. Miré mis zapatillas gastadas, luego al Alpha Ray, que podría tener a cualquiera en el mundo, pero estaba en una habitación de invitados, rogándole a una humana que se quedara. Pensé en mi apartamento vacío y silencioso en la ciudad. Luego pensé en el niño pequeño al final del pasillo que sonreía cuando veía mi cara, y en el hombre que estaba frente a mí, que me miraba como si yo fuera el ancla que le impedía irse a la deriva. Me di cuenta de que había encontrado mi manada, aunque no tuviera los dientes para ello. Lentamente solté la bolsa de lona,
Cayó al suelo con un suave golpe. Soy Cara. Bromeé, mi voz temblorosa, las lágrimas picándome en los lagrimales. Mi salario de riesgo acaba de subir. José sonrió, una sonrisa real y asombrosa que transformó su rostro, borrando años de dolor. Dio un paso adelante, envolviendo sus poderosos brazos alrededor de mi cintura y pegándome a él. Soy el Alpha Ray, susurró contra mi cabello, inhalando mi aroma como si fuera el único aire en la habitación. Puedo permitírmelo. Mientras bajaba la cabeza para besarme, el sol se abrió paso entre las nubes afuera, inundando la habitación con una luz dorada. Las sombras se habían ido, los gritos habían cesado, y por primera vez en mucho tiempo, la hacienda Serrano no era solo una fortaleza de secretos, era un hogar. Y así es. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Otras veces que cometí un error garrafal al quedarme en este mundo tan ajeno. ¿Qué habría pasado si hubiera vuelto a Valencia? ¿Habría encontrado la misma satisfacción en la rutina, la misma conexión, el mismo amor? Probablemente nunca lo sabré. José y yo, y Carlos, claro, estamos construyendo algo nuevo, día a día. No hay garantías, no hay finales perfectos de cuento. Hay días buenos y días malos, como en cualquier otra relación. Pero lo que sí sé es que, en ese momento, cuando él me miró así, cuando me dijo que me necesitaba, sentí que, por primera vez en mi vida, no estaba sola. ¿Acaso no es eso lo que todos buscamos, en el fondo? ¿Un lugar al que llamar hogar, con las personas que te eligen? No lo sé. Todavía me pregunto si todo valió la pena, si la tranquilidad que siento ahora no es solo un espejismo después de tanta tormenta. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero, al menos,